Bueno, ahora yo procederé a explicar la resolución matemática del problema 2n.3. En este problema se nos pide obtener una modificación de la ley de Hagen-Poiseuille suponiendo que hay un deslizamiento del fluido en la pared del cilindro. Esto quiere decir que en vez de admitir que Bz es igual a 0 para R igual a R mayúscula, donde R mayúscula es el radiolímite, esto quiere decir en la pared del tubo utilizar la condición límite de que la velocidad en z por el coeficiente de fricción deslizante es igual a la derivada de la velocidad en z respecto a dr. En este análisis partiremos de la solución del modelo de flujo para un tubo circular, el cual está disponible en la parte de archivos de clase. Partiendo de la ecuación, procedemos a resolverla para obtener el valor de tau subíndice Rz. La constante C1 será evaluada utilizando la condición límite en R igual a 0 y tau igual a finito. En consecuencia, C1 debe de ser 0, ya que del caso contrario la densidad del flujo de cantidad de movimiento sería infinita en el eje del tubo. Por tanto, la distribución de densidad del flujo de cantidad de movimiento es igual a tau Rz igual a la diferencia de presión modificada por R entre 2 veces L con condiciones límites donde el radio va de R mayúscula a 0. Posteriormente se hace una igualación suponiendo que es un fluido newtoniano donde tau Rz es igual a μ que multiplica la derivada de Bz respecto a dr más la derivada de R respecto a z. Y como Br no depende de z, este término se cancela dándonos la expresión de menos μ por la derivada de Bz respecto a dr. Obteniendo esta ecuación, realizamos la sustitución donde menos μ por la derivada de Bz respecto a dr es igual a la presión modificada por R entre 2 veces L. Resolvemos la siguiente ecuación diferencial evaluándola con las condiciones límites. Esto quiere decir a la pared del tubo, donde el problema nos indica que la velocidad en z por el coeficiente de fricción deslizante es igual a la derivada en z respecto a dr. Después de la evaluación se debe obtener el valor de C2, así que se procede a hacer los siguientes pasos algebraicos. Un despeje para obtener la constante C2. Ya obteniendo el valor de dicha constante, se sustituye en la ecuación original donde nos da un valor para Bz que nos indica que Bz es igual a la diferencia de presión modificada entre 2 veces L por R mayúscula al cuadrado menos R minúscula entre 2μ más R mayúscula entre el coeficiente de fricción deslizante. Esta expresión nos ayudará para encontrar el valor de Bz máxima, donde Bz máxima sucede cuando el radio es igual a 0, o sea en el centro del tubo, dándonos como resultado final donde Bz es igual a la diferencia de presión modificada entre 2 veces L por R mayúscula al cuadrado entre 2 veces μ más R mayúscula entre el coeficiente de fricción. Ya por último debemos sacar el flujo volumétrico, el cual nos dice que el flujo volumétrico es igual al área del flujo por la velocidad promedio. Y como podemos visualizar en las ecuaciones, la velocidad promedio es igual a un medio de la velocidad máxima. Dicho esto, se evalúa la doble integral, ya que se necesita saber el área por la cual está pasando la velocidad en z. Dicha área nos da igual a pi por radio al cuadrado, dándonos una ecuación final del flujo volumétrico
que es igual a la diferencia de presión por radio al cubo por pi entre 4 por L, todo esto por eje mayúscula entre 2μ más 1 entre el coeficiente de fricción, obteniendo así la expresión modificada de Hagen-Poiseuille. Bueno, ahora viendo la pregunta del problema que nos plantea, ¿cuál es el significado físico de que el coeficiente de fricción deslizante sea igual a infinito? Para resolver esto, primero aplicamos un límite, que es cuando beta tiene infinito. Como resultado nos da que el flujo es igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Significa que en un caso muy extremo, en el que el coeficiente sea muy alto, ya sea porque es un material muy rugoso, tiende a que haya menos movimiento. Bueno, como vimos anteriormente en los videos, los materiales que se utilizaron fueron plástico, papel, metal y madera. Observando los resultados del flujo y comparándolo con los coeficientes de fricción deslizante, podemos observar que conforme aumenta el coeficiente, disminuye el flujo. A pesar de que hay más variables como la caída de presión, el largo o el radio que pueden afectar este resultado, es un factor determinante a tomar en cuenta.